Bienvenidos a la segunda clase del curso de reparación de celulares del primer nivel. Bueno, como les comentaba, en la primera clase estuvimos viendo las herramientas básicas, ¿sí? Las necesarias para empezar este oficio. Y bueno, les quería comentar también que, ante las preguntas de muchos de los chicos, estas primeras herramientas básicas que vimos en la clase pasada es lo único que necesitamos para empezar este curso, ¿sí? Ahora en esta segunda clase vamos a ver herramientas especiales que tienen que comprar más adelante, ¿sí? Primero tienen que empezar con el tema del desarmado, el tema de la limpieza, bueno, lo que vamos a ver en las próximas clases. Estas herramientas especiales que vamos a ver ahora, yo las llamo especiales porque justamente hacen trabajos que no vamos a poder hacer con las herramientas básicas y tienen un costo que son más elevados que las herramientas que vimos en la primera clase. En principio, la primera herramienta que nosotros tenemos que ver es la fuente regulada, ¿sí? La fuente regulada nos va a permitir a nosotros poder testear el equipo, ¿sí? Acá tengo dos fuentes reguladas, ¿sí? Una fuente básica, ¿sí? La que vemos acá arriba, súper básica. Para arrancar estaría bien, pero ¿qué pasa? No nos va a permitir hacer testeos más profundos en problemas en los celulares. Con esta fuente básica nosotros lo que podemos hacer en principio es encender un equipo, ¿sí? Que nos llega apagado. Vamos a poder también, por ejemplo, revivir una batería, pero vamos a quedarnos ahí. Con la fuente que vemos abajo, ¿sí? Es una fuente ya superior, semiprofesional. Como pueden llegar a ver, tenemos dos displays, ¿sí? Uno que es el amperímetro y el otro es el voltímetro. Con estos dos displays nosotros lo que podemos hacer es ya deducir los problemas que pueden surgir en un equipo. Algo que con esta fuente básica no vamos a poder, ¿sí? Pero claro, el precio obviamente va a variar. Esta fuente la podemos llegar a conseguir en 5.000 pesos, menos también. Y esta semiprofesional está alrededor de 15.000, 18.000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Este regula entre 0 y 12 voltios, ¿sí? Nos da una corriente de 2 amperes. Y la de abajo nos da de 0 a 30 voltios y 5 amperes de corriente. Nos va a servir no solo para celulares la fuente de abajo, sino que para otros dispositivos de mayor consumo, como puede ser una notebook, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la fuente regulada? Como les dije en principio, prender un celular que sospechamos que no quiere encender, revivir baterías, y si tenemos la fuente regulada de abajo, podemos saber, por ejemplo, si un celular está en cortocircuito, ¿sí? Si un celular está briqueado, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en próximas clases, pero para decirlo resumidamente, es cuando un celular se apaga de la nada, ¿sí? Por un problema de software, ¿sí? No un problema de hardware. Entonces, ¿qué pasó? La memoria se desprogramó totalmente y el equipo no quiere arrancar. Estas situaciones la podemos nosotros comprobar con esta fuente, ¿sí? Bien. Fuente regulada, entonces yo siempre digo, es la primera herramienta que ustedes tienen que tratar de conseguir, desde las más caras justamente, pero nos llegan los celulares, los vamos a poder testear rápidamente y ya saber qué es el trabajo que tenemos que realizar, ¿sí? Como les decía, equipo en cortocircuito, lo enciendo al equipo, ya lo vamos a ver en las próximas clases, el uso de cada una de las herramientas. Pero por ejemplo, prendo el celular que me llegó, que está apagado, ¿prende? Buenísimo, ya sabemos que el equipo enciende. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Batería, tenemos que ver el circuito de carga, pin de carga, porque seguramente estuvo fallando y hizo que descargue esa batería y que no encienda el equipo. Me llega un celular también que me dicen, che, mira, se me apagó de la nada, o lo actualicé, o lo reseteé y no prendió nunca más. Yo ya sé que si lo prendo con la fuente y tengo un valor de entre 0,10 miliamperes, 0,70, ¿sí? Eso es un arranque normal. Pero si me da un valor fijo de entre 0,5, 0,10, pero clavado, ¿sí? Un valor que se queda ahí
ya sabemos nosotros que ese equipo está briqueado. Igualmente lo voy a explicar mejor cuando empecemos con los trabajos directamente. También con la fuente nosotros podemos detectar cortocircuitos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un trabajo más avanzado en placa y vamos a tener que saber un poquito de electrónica y eso lo vamos a ver ya en un segundo nivel. Bueno, como segunda herramienta especial, ¿sí? En este caso va a ser para el tema de la soldadura. La soldadura va a ser uno de los trabajos que más vamos a realizar después del tema del cambio de módulos, ¿sí? Como les había comentado, los trabajos que más nos van a llegar, por ejemplo, son los cambios de módulo, ¿sí? Porque bueno, el 90% de los equipos de hoy en día son pantalla y la pantalla obviamente es casi la totalidad de los equipos son pantalla completa. Entonces, ante los golpes, lo primero que se siente es el módulo, ¿sí? Entonces son los primeros trabajos que nos van a llegar. La mayoría de los celulares, 7 de cada 10 equipos, tiene ese problema. Y el resto normalmente va a ser soldadura y también el tema de software, que vamos a ver a partir de la mitad del curso. Primero, para arrancar, como vimos en la clase primera, necesitamos un lápiz soldador, ¿sí? Con el lápiz soldador arrancamos bien. Pero después vamos a tener trabajos, ¿sí? Que van a ser mucho más avanzados y que no vamos a poder realizar si no contamos con la estación de soldado, ¿sí? Esta estación de soldado, por ejemplo, es doble, porque contamos con el lápiz soldador y contamos con la tobera, ¿sí? De aire caliente. Vamos a realizar múltiples trabajos, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ir viendo. Podemos regular la temperatura y gracias a esto vamos a poder realizar muchos trabajos, porque por ejemplo, si yo lo pongo el mínimo, en este caso en esta estación de soldado de 150, me permite despegar un módulo, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que despegar un módulo, le voy a dar una temperatura mínima. Siempre trabajen así, no importa la marca de la estación de soldado, ¿sí? Trabajen con el mínimo de temperatura y el máximo de aire, ¿sí? También pueden regular el tema del flujo del aire de la tobera. Trabajamos así, mínimo, no importa si trae 100, 150, y máximo de aire. ¿Para qué? Para poder despegar, ¿sí? El módulo de un equipo, ¿sí? Como en este caso, dar calor a lo que es el módulo y poder despegar sin dañar el módulo, ¿sí? Si el módulo, como en este caso, está muy roto, bueno, podemos darle un poquito más de temperatura, 50 grados más, pero no más temperatura porque podemos ya dañar la placa del equipo o, por ejemplo, cámaras, ¿sí? Algún componente del celular. O sea que no solo vamos a despegar módulos, sino que también, por ejemplo, vamos a ver otra técnica de reparación que se va a trabajar en 250 grados, ¿sí? Aproximados, con la temperatura, con el flujo del aire a la mitad, ¿sí? Y que este trabajo se llama reflow, ¿sí? El reflow es la resoldadura de placa en el caso de que un equipo se golpeó, ¿sí? Y perdió una función. Por ejemplo, te dice, viene el cliente y te dice, mira, se me cayó el celu, no me funciona el Wi-Fi. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Desarmar el equipo completo, identificar el circuito, que después vamos a hablar en próximas clases también. Vamos a identificar ese circuito de Wi-Fi y ¿qué vamos a hacer? Resoldarlo. Esta es la temperatura ideal de reflow, ¿sí? O de resoldadura. ¿Para qué? Para que funda el estaño y no se dañe el componente. En este caso el circuito Wi-Fi que controla la señal. El aire a la mitad, ¿sí? Porque si ponemos el aire muy fuerte podemos correr del lugar los componentes y bueno, ahí vamos a hacer un desastre. Ese sería uno de los trabajos que no vamos a poder suplantar, por ejemplo, con un secador de pelo, ¿eh? Si ustedes tienen un módulo para cambiar, con un secador de pelo pueden realizar el trabajo, ¿sí? Simplemente es aflojar un poquito el pegamento, sacar el módulo.
Con el secador no vamos a tener la potencia como para poder realizar la resoldadura, ¿sí? Y después ya el cambio, por ejemplo, de pin de carga. Van a trabajar normalmente en 370 grados promedio, ¿sí? Todo va a depender de la fuerza de la estación de soldado, ¿sí? Y vamos a trabajar también con un aire medio para no correr del lugar componentes que estén alrededor del pin, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a sacar un pin de carga y normalmente ¿qué pasa? Uno recién arranca y no tiene mucha experiencia, se olvida por ahí de cubrir ese pin alrededor con la cinta Kapton y se nos caen los componentes o por ahí los quemamos, ¿sí? Con la estación vamos a poder realizar ese trabajo, más la cinta Kapton, que fue una de las herramientas que vimos en la primera clase. Y algo que no vamos a poder suplantar tampoco, ¿sí? No vamos a poder suplantar con secador de pelo, por ejemplo, o con la pistola de calor. Hay muchos chicos que me comentan el tema de la pistola de calor, esa que sirve para los embalajes. Esa es al revés, tiene demasiada potencia, ¿sí? Normalmente por ahí son de 2000 watts esas pistolas, y ya podemos, lo que se llama en la jerga de celulares, infartar la placa, ¿sí? Le vamos a dar tanta temperatura en tan poco tiempo que esa placa se puede inflar y obviamente las pistas internas en esa placa se rompen, ¿sí? Ahí ya no tenemos solución. Bueno, entre lo que son las marcas, esta es una buena marca, es Word, ¿sí? Pero también, por ejemplo, van a encontrar las marcas de Yasun. La marca Yasun, digamos, es una marca que hoy en día es muy popular. Por ahí no es la mejor, ¿sí? Pero tiene buenas herramientas. Si ustedes compran cualquier estación, aunque sea la básica, de Yasun, van a poder trabajar con celulares tranquilamente. Si ustedes tienen pensado por ahí trabajar con otros dispositivos, como puede ser una notebook o PlayStation, en el cual las placas son más grandes y disipan más la temperatura, van a necesitar una estación un poco más fuerte o con más potencia, como es esta estación en este caso, ¿sí? Normalmente por ahí las de Yasun vienen con 500 watts de potencia y esta es de 700, o sea que nos va a permitir remover componentes en otros dispositivos. Pero para celulares no va a haber ningún inconveniente en la mayoría de las marcas. Y como tercera herramienta especial, ¿sí? Vamos a tener a la batea ultrasónica, ¿sí? Lo dejo en último lugar dentro de las herramientas de hardware, ¿sí? Porque va a quedar en cada uno si va a recibir estos trabajos de equipo mojado. ¿Por qué? Bueno, el tema principal es que uno de los enemigos número uno, digamos, de los celulares es la humedad, ¿sí? La humedad, digamos, de ambiente y también como los celulares cuando se caen al agua directamente, ¿sí? Por ejemplo, el clásico, ¿sí? El celular que se cayó al inodoro, le tiraste al mar, te olvidaste de sacarte el celular. Bueno, todos estos tipos de problemas que vamos a encontrar afectan demasiado al equipo, ¿sí? Sobre todo el agua salada, ¿sí? Agua sucia, lo que hace es dañar al equipo no solo por el tema de humedad, sino de que después genera sulfato y óxido, que eso daña y a veces permanentemente el equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos va a llegar un celular que el cliente te dice me cayó una gotita, ¿sí? Y en realidad ese equipo se mojó completamente, ¿sí? Entonces te vas a llevar una sorpresa al cual que vas a abrir el equipo y vas a ver el equipo totalmente sulfatado. Puede tener solución, como que no. ¿Por qué? Porque ese equipo, lo clásico que hace la gente, se mojó y ¿qué hace? Arroz, ¿sí? Es una solución a medias. ¿Por qué? Porque si ese dispositivo que se mojó lo pusieron en arroz, el arroz lo que hace es absorber solamente la humedad, pero no saca la suciedad, no saca el sarro, el óxido o el sulfato que se puede llegar a presentar en el equipo. Entonces, claro, por ahí el equipo vuelve a funcionar, ¿sí? Lo está usando un mes, 2 meses y después se apaga. Entonces, si el equipo
una vez que lo pusieron el arroz, funcionó, estuvo 2 meses funcionando y se apagó ese equipo, una vez que te llega a vos, lo vas a abrir y vas a ver que está totalmente sulfatado, dañado. Entonces las posibilidades de poder levantar ese equipo son mínimas. Entonces, el trabajo que vamos a realizar va a ser bastante extenso, el tema de la limpieza de la placa, y muchas veces no lo vamos a poder reparar, ¿sí? Esa es la realidad. Sobre todo también porque muchas veces el cliente lo que hace es, lo pone en el arroz, o le da con el secador, lo ponen al sol, lo que sea, y después lo enchufan, ¿sí? Porque como no enciende, lo ponen a cargar y ahí lo están poniendo en cortocircuito. O sea que están haciendo todo mal. Cuando nos llega ese celular, obviamente lo vamos a abrir y vamos a ver que está todo sulfatado, dañado, y las posibilidades son muy bajas para poder levantarlo. Y como el trabajo es bastante extenso, ¿sí? Va a quedar en cada uno si después lo quiere hacer o no. Por eso lo dejo como última herramienta. Pero si vamos a reparar equipo mojado, lo tenemos que hacer con batea ultrasónica. Si solamente vamos a utilizar el alcohol isopropílico y un cepillo de dientes como para sacar superficialmente la suciedad, no nos va a alcanzar. Muchas veces por ahí sí lo hacemos, el equipo levanta y demás, porque bueno, da solo simplemente humedad, ¿sí? Pero bueno, en el caso que llegue sulfatado, vamos a encontrar ya circuitos integrados dañados, ¿sí? Vamos a encontrar que ya la placa está comprometida, entonces va a ser muy difícil. En ese caso, si tenemos la necesidad de levantarlo, vamos a utilizar la batea ultrasónica, ¿sí? La batea ultrasónica, en este caso, es una batea básica, ¿sí? La marca es Weidy. También vamos a encontrar de la marca de Yasun, vamos a encontrar Baku. Bueno, muchas de estas bateas básicas, ¿sí? Son de medio litro y cualquiera de esas marcas son bastante buenas, ¿sí? Lo que tiene es que no es muy potente, ¿sí? Van a encontrar por ahí bateas más caras, ¿sí? De más potencia, entonces vamos a tener, digamos, un trabajo que va a llegar al cometido, pero con lo que tenemos que hacer, lamentablemente, es tratar de lavar lo máximo posible, ¿sí? Yo normalmente lo que hago, y bueno, se lo comento siempre a todos los alumnos, es hacer un lavado en el día, ¿sí? Si a mí me llega una placa, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso, que esté mojada, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es sacar todos los componentes que se puedan llegar a dañar, como por ejemplo las cámaras, ¿sí? Las removemos. Y una vez que removimos todo, vamos a poner en alcohol isopropílico, ¿sí? El equipo. El alcohol isopropílico, como ya hablamos en la primera clase, es el ideal para el lavado, la limpieza de placa, ¿sí? Y vamos a lavar las veces que podamos, ¿sí? Yo normalmente, ¿qué hago? Pongo la placa, ¿sí? La placa, acuérdense, sacamos todo, ponemos la placa y, por ejemplo, en este caso, la mayoría de las bateas le va a tener la misma configuración, así que no va a haber problema. Siempre van a ser máximo de potencia, en este caso tenemos 30 y 50, ¿sí? Con el mismo 50 vamos a ir al menú, digamos, del tiempo y apretamos el mismo para que nos dé el máximo de tiempo de lavado. En este caso es de media hora, ¿sí? Una vez que damos los 30 minutos, damos el encendido a la batea. ¿Por qué lava en profundidad la batea? Porque realiza un proceso que se llama cavitación. Estas bateas ultrasónicas, justamente el nombre es por eso, tienen un Twitter de ultrasonido, ¿sí? Que gracias a esas vibraciones que son muy rápidas, generan altas y bajas impedancias que generan unas burbujas, ¿sí? Unas pequeñas burbujas que cuando tocan una superficie explotan y generan calor, ¿sí? Ese es el proceso de cavitación. Entonces, con un cepillo normalmente no vamos a poder romper, por ejemplo, sulfato que está muy adherido a un componente. El proceso de cavitación sí lo va a hacer y se va a meter también por debajo de los componentes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener circuitos integrados que aparentemente parecen pegados, pero en realidad están soldados por debajo del componente.
Esto normalmente se llama soldadura VGA, ¿sí? Esta soldadura VGA, obviamente, si entra el sulfato por debajo, no lo vamos a ver y el cepillo no va a llegar. Entonces el proceso para poder restaurar esa placa va a ser la batea, ¿sí? Traten de, si van a hacer equipo mojado, conseguir una batea. Y como les decía, tratar de lavar la mayor cantidad posible, ¿sí?, de veces, porque tenemos que asegurarnos nosotros de que sea exitoso el trabajo. Porque si lavo solo una vez, seco y después pruebo, ahí a la hora de probarlo podemos llegar a quemarlo al equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lavo, normalmente en clases presenciales hacemos 3 lavados, ¿sí?, por cuestiones de tiempo, pero ustedes en sus casas, en su taller, laven la máxima cantidad posible, ¿sí? Yo normalmente dentro del día dejo la placa, llego a la mañana, pongo las placas a lavar, pueden lavar la cantidad de placas que entre en la batea, no hay problema, y cada vez que me voy acordando voy haciendo el lavado. Así que si hago 5, 6, 7, 8 lavados en el día va a ser ideal. Siempre y cuando usen alcohol isopropílico no va a haber ningún inconveniente con la placa, la va a limpiar simplemente, ¿sí? Bien, entre lavados, ¿sí?, una vez que ustedes lavan una vez, sacan la placa, la cepillan, ¿sí?, para ayudar a sacar ese sulfato superficial o óxido. Volvemos a colocar y volvemos a hacer el proceso. ¿Qué sucede? Si ustedes llegan a ver, como en este caso, que el alcohol ya está sucio, ¿sí?, esto ya no sirve, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar el alcohol, poner alcohol nuevo y volver a lavar, ¿sí? Así nosotros nos vamos a asegurar de que el equipo pueda volver a levantar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta con el tema del lavado es que se cobra, ¿sí?, sí o sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a ustedes les va a llevar tiempo, ¿sí?, van a tener que comprar la herramienta, obviamente, y el tema del alcohol, que hoy en día está muy caro, ¿sí? Entonces por ahí van a lavar, van a gastar materiales y el equipo no levanta, ¿sí? Entonces cuando nos llegue ese trabajo le avisamos al cliente. El trabajo en sí sale tanta plata, ¿sí? Si levanta, bueno, sube el costo. Pero sí o sí, por probar, simplemente si levantamos ese equipo se cobra, ¿sí? Para que tengan en cuenta, para recuperar obviamente los gastos que van a hacer con el tema del alcohol sobre todo. Y otra de las cosas es el secado, ¿sí? Muy importante, ¿sí? El tema del secado, si ya contamos con la estación, 150 grados, aire por 5 minutos, ¿sí?, de un lado o del otro, para secar completamente la placa, ¿sí? Si no, también pueden hacerlo con secador de pelo si todavía no tienen la estación, ¿sí? Pero bueno, esta lo dejo, como les decía, como última herramienta, porque ya es opcional más que nada. Estas son las herramientas especiales, ¿sí?, que en principio vamos a necesitar, ¿sí? Hay muchas más para invertir, pero con estas nosotros ya nos aseguramos poder testear, poder soldar y poder limpiar los equipos que nos van a llegar. Como les decía, que es un porcentaje aproximadamente el 30-40% de los trabajos que nos van a llegar, aparte del tema de la reparación, cambio de módulo, ¿sí? Es una inversión fuerte que hay que hacer, pero que obviamente nos va a retribuir, ¿sí? Vamos a tener ganancias y también vamos a tener, digamos, como éxito, digamos, con los clientes, porque si a vos te llega un celular para cambio de módulo, lo vas a poder realizar tranquilamente con las mínimas herramientas. Pero si te llega un celular para un cambio de pin de carga, es como que si le decís al cliente, mira, no, pin de carga no hago, el cliente se va a otro lado y ¿qué pasó? Perdiste un cliente, ¿sí? Entonces, si pueden realizar la compra de la estación de soldado, va a ser muy bueno, porque van a poder realizar esos trabajos más avanzados. Si no tienen la estación de soldado, en próximas clases les voy a ir mostrando también el tema de cómo sacar un pin de carga simplemente con el lápiz soldador. Pero obviamente cuesta mucho más, tenemos que tener bastante práctica, ¿sí? Pero es realizable, ¿sí? La estación de soldado, después también lo van a ver,
podemos sacar un pin de carga, podemos hacer un cambio en muy poco tiempo, ¿sí? Es más que nada para optimizar a la hora de, bueno, si nos llega bastante trabajo. Y también van a ver que es un trabajo limpio, sale mucho más fácil, mucho más rápido, ¿sí? Y bueno, la batea ultrasónica, en el caso de que quieran realizar equipo mojado, que hay mucho. Yo normalmente siempre comento lo mismo. Si a mí me cae un celular, ¿sí?, que se mojó, bueno, es más que evidente. Te dicen, che, se me cayó al inodoro, se cayó al agua. Pero también tenemos la problemática de que el equipo por ahí se humedeció en un ambiente húmedo, ¿sí? El clásico, por ejemplo, invierno, te vas a bañar, querés escuchar un poco de música en el celular. El vapor del aire caliente, obviamente, se va metiendo dentro del equipo, después condensa, se enfría y genera partículas de agua que después va a dañar la placa, ¿sí? Entonces eso también se va a presentar y el cliente te va a decir, mira, nunca se me mojó, pero en realidad sí fue afectado. Entonces también lo van a poder ver, por ejemplo, en el celular, en momentos en que tiene una etiqueta, en el momento que ustedes desarmen el equipo, van a ver, tanto en la batería como en el equipo, una marca, ¿sí? Es una marca de agua o marca tornasol, ¿sí?, que normalmente es blanca cuando viene de fábrica y cuando fue afectado por la humedad lo que hace es cambiar de color, ¿sí? Se transforma o cambia de color a color rojo o un tono rosa en el caso de que sea humedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una pauta de que ese equipo fue mojado, ¿sí? Bueno, promedio de los valores de los equipos, ¿sí?, van a tener fuente regulada, una fuente regulada de calidad, como les mostré, semiprofesional, está alrededor de 15.000, 18.000 pesos, ¿sí? Y después van a tener de otras calidades, por ejemplo, también de Yasun o de Baku, que no son ya semiprofesionales, sino que son un estándar menos y que regulan de 0 a 15 voltios, de 2 amperes, y que cumplen con el propósito, pero bueno, normalmente por ahí se dañan más fácil, ¿sí? Hay que cuidarlas más a esas fuentes. Están en un valor de 8.000 pesos, ¿sí? Mucho más barato. Después el valor de la estación de soldado, en promedio también de entre 15.000 pesos, y la batea puede estar entre 6.000 y 7.000 pesos promedio, ¿sí? O sea que tenemos una inversión bastante grande. Tenemos más herramientas, como le comentaba, pero con estas ya arrancamos bien. Es más, arrancamos con las básicas y también tenemos que hablar del tema de las herramientas de software, ¿sí? Las herramientas de software, que va a ser a mitad de clase en adelante, a mitad del curso, son para la otra reparación, ¿sí? La reparación del software. Y simplemente necesitamos contar con una notebook, ¿sí? Una notebook dentro de todo rápida en lo posible. Necesitamos una notebook y bueno, muchos me preguntan por el tema de la notebook del gobierno si nos va a servir. Y sí, va a servir. Va a ser un poquito más lenta en el proceso, por ejemplo, de un flasheo, ¿sí?, de la reinstalación del sistema operativo, pero va a cumplir, ¿sí?, con el cometido. Aparte de la notebook, lo único que tenemos que tener en cuenta en esa notebook es que tengamos un buen espacio en el disco rígido, ¿sí? Porque con el paso del tiempo vamos a ir descargando los sistemas operativos o firmware del celular y hoy en día son bastante pesados. Un equipo moderno normalmente pesa un promedio de 4 GB, o sea que tenés diferentes sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, tenés Android 6, Android 7, Android 8. Entonces, para un equipo podemos tener varios firmware. Y bueno, como todos sabemos, en el mercado hay miles de celulares, ¿sí? Entonces, si para arrancar tenemos un disco rígido de 500 GB, sería ideal. Y bueno, si puede ser de más, mucho mejor. Con el paso del tiempo se van a ir dando cuenta. Junto con esta notebook también van a necesitar, aunque parece algo obvio, es el tema de una conexión a internet, ¿sí? La mayoría tiene, pero bueno, en muchos casos vamos a necesitar una conexión que sea lo más rápido posible, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, para la descarga de los firmware, ¿sí?, vamos a necesitar una buena conexión, porque bueno, como les decía, pesan bastante y si no tenemos una buena conexión rápida y estable, normalmente vamos a estar bajando a la mitad del proceso, por ahí se nos corta la descarga y vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Otra de las cosas
vamos a ver programas que son online, ¿sí? Que necesitan también de una buena velocidad de internet. Entonces yo voy a flashear un celular, el caso de Sony, ¿sí? Con este programa que se llama Xperia Companion. Voy a flashearlo y como el programa lo hace todo, ¿sí? Baja el firmware y hace el proceso, requiere de una buena conexión, ¿sí? Si no, se nos corta el proceso. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, lo clásico, para poder conectar los equipos, los celulares a la compu, vamos a necesitar cables, ¿sí? De los clásicos que vamos a ver en el mercado, ¿sí? Cables micro USB, cables tipo C, que son de los equipos más nuevos, ¿sí? Que lo podemos poner de un lado, ponemos del otro y carga igual, ¿sí? Y también, bueno, cable iPhone, porque según la zona vamos a encontrar que nos van a llegar muchos o no, todo depende del lugar más que nada, ¿sí? Así que bueno, en resumen, básicamente eso es lo que vamos a ir necesitando. Lo vamos a ver bien cuando empecemos con software, pero para que ya vayan teniendo en cuenta de conseguir una notebook, ¿sí? Y en lo posible esa notebook que sea exclusiva para el trabajo de software, ¿sí? Así que bueno, ya vimos en esta clase herramientas especiales, hablamos un poquito del tema de software y en la próxima clase ya vamos a ver cómo es el tema de desarmado, ¿sí? Y identificación de partes en un celular.